Este es el 14º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Y hoy hablamos de los cambios. En estos días van a estar cambiando de signo Venus y Mercurio, que entran en el signo de Cáncer. Y el contexto general en el cielo es que hay muchos planetas haciendo estos cambios de signos. Hay muchos planetas que están tocando la frontera. Este año en particular, Plutón entró en Acuario, entrará por última vez en Capricornio y volverá a entrar en Acuario en noviembre, para ya quedarse definitivamente ahí. Neptuno va a estar rozando en unos días el grado 0 de Aries, para permanecer todavía en Piscis hasta el año que viene. Pero ya están estos dos planetas operando en esta frontera. No será sino hasta el año que viene que Urano entre en Géminis. Este año llegará hasta los 26 grados de Tauro, acercándose un montón ya a la frontera de estos dos signos. Pero en cualquier caso, todos estos movimientos traen crisis porque de algún modo nos acercan a la experiencia más cotidiana y concreta, profundos cambios y transformaciones, frente a los cuales normalmente la tendencia más habitual de lo humano es reaccionar. ¿Por qué? Bueno, en una gran medida porque la permanencia, lo que se repite, lo que es igual a sí mismo, se nos asocia con la seguridad. Y aquello que es nuevo y es diferente se relaciona con un peligro. O por lo menos puede relacionarse más con un peligro que aquello conocido y familiar que se repite. Esto no es necesariamente así. Hay muchas ocasiones de la vida en las cuales lo que se repite es patológico, doloroso, disruptivo y dañino. Y muchas ocasiones en donde lo nuevo que aparece, lo que transforma, es saludable, es aliviante, es reparador. Es interesante poder elaborar criterios para distinguir dónde está lo que nos nutre y lo que nos hace bien, y dónde está lo que nos destruye y lo que nos daña, con un poco más de claridad. Es muy frecuente confundir esto que nos hace bien y esto que nos nutre de aquello que nos daña y que nos destruye. Digo esto para poner sobre la mesa que no siempre ese cambio implica necesariamente algo nocivo o dañino. En particular, en nuestra época, en donde si vivimos nuestra vida exactamente igual que como la vivían nuestros abuelos, bueno, nos va a costar un poco. Nos va a costar incluso, diría, la subsistencia. Nos va a costar pensarnos en los parámetros de aquella época en esta época. Quiero decir, no es lo mismo comprarse una casa en el 2024 que comprarse una casa en los 60. No es lo mismo tener un trabajo en el 2024 que tener un trabajo en los 60. La capacidad de producción de recursos, la capacidad de compra de un salario es muy diferente en esta época que en aquella, para solo citar un ejemplo de cómo nuestro mundo ha cambiado. También podría mencionar la relevancia que tiene algo que no existía en aquella época, como la internet o los teléfonos celulares. Para decir algunas obviedades, pero que sin embargo, esos cambios tan abruptos, tan significativos, tan fuertes de los modos de vida, que cambian mucho incluso cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos, cómo producimos los alimentos, cómo producimos los recursos que nos sostienen, son cosas que cambiaron muchísimo. Si no acusamos recibo de estos cambios, y si no dejamos que estos cambios se produzcan en nuestra propia vida, en muchas ocasiones lo que vamos a hacer es quedarnos ligados a un tiempo que ya no existe más. Y en eso vamos a poner en juego nuestra propia seguridad, nuestra propia supervivencia. En el medioevo, si una persona hacía exactamente lo que hacían sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos, sobrevivía. Pero en estos tiempos que corren, con una vertiginosidad creciente de transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales, necesitamos poder reactualizar
con más velocidad lo que consideramos valioso, bueno, bello, útil, importante. En ese proceso de reactualización, en esa posible reactualización, vamos pudiendo seguir en contacto con lo que efectivamente trae la vida en este momento. Cuando suspendemos este proceso de actualización, nos vamos quedando atrás, nos vamos desfasando. Estas repeticiones son una búsqueda que tiene que ver con la producción de seguridad. Se asocia, insisto, seguridad con repetición y entonces buscamos que las cosas sean iguales a como fueron. Y por eso reaccionamos en muchas ocasiones a lo diferente, al cambio. ¿Por qué? Bueno, porque en la relación biológica con el entorno nos lleva a buscar esa repetición. Algo de nuestra parte más orgánica nos lleva a buscar esa repetición porque bueno, yo sé que si este honguito se lo viene comiendo mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, este honguito no me mata. Y este otro hongo que es de otro color, bueno, no sé. Este hongo nuevo y diferente, yo no sé si no puede matarme. Es más, tengo en la memoria la experiencia de que hubo cambios que generaron daño y destrucción. Todo venía bien hasta que de pronto muchas veces se narra así la historia de una familia, la historia de una persona. En muchas ocasiones no tenemos en cuenta el lento y largo periodo en el cual una pareja se va desgastando, sino que aparece como un acontecimiento abrupto, ese cambio en el cual hay una separación, un divorcio, que genera marcas, que genera huellas. No vemos ese largo camino a través del cual se fue tejiendo un vínculo extramatrimonial de ese abuelo que tuvo un amante y que finalmente mi abuela lo descubre y es todo un escándalo, muy disruptivo y doloroso para la familia. Algo cambió, de pronto, de un instante al siguiente. La vida cambia en un instante cualquiera, dice una autora que ya me olvidé, pero que me quedó muy grabada su frase porque me parece maravillosa y terrible. Este instante cualquiera en el que la vida cambia trae un nuevo estado de situación que de alguna forma era necesario porque todo momento o toda situación o todo estado de cosas es insostenible, casi por definición. Es perecedero, por definición. Todo está en un permanente y constante proceso de cambio. Nuestra relación con esto es pensar como si fuese una escalera. Esto es Bergson. Bergson plantea, tendemos a vivir el movimiento de las cosas como si fuera una escalera. Linealidad, todo está igual, todo permanece, salto. Linealidad, todo igual, todo permanece, salto. Linealidad, todo está igual, todo permanece, salto. Esto arma una escalerita. Y la realidad del movimiento de lo viviente es una suave pendiente que va en la dirección que va la escalera en definitiva, pero progresiva y lentamente. Nos cuesta mucho relacionarnos así con la experiencia porque tendemos a lo fijo, tendemos a construir una identidad fija. No es casualidad que la identidad tenga que ver con el signo de Leo, que es un signo fijo. Las cosas permanecen, ¿no? Buscamos esa permanencia. Ahora, lo cierto es que hay un proceso permanente, constante, de cambio y de transformación, que es inevitable y que es inherente a la vida. Un proceso que desde la física lo podríamos pensar desde la entropía, que no tiene que ver con un desorden creciente, sino con algo que lo podríamos pensar desde la imagen de que el universo está en expansión. El espacio se expande. Esto hace que la distancia entre las galaxias sea cada vez más grande. Esa expansión, ese crecimiento, a la vez está acompañado de una particularización creciente. ¿Esto qué quiere decir? Que las cosas son cada vez más únicas y se diferencian de estados anteriores menos singulares. El universo está en un constante proceso de singularización. Esto quiere decir que cada vez las cosas son más particulares, puntuales, diferentes. Cada vez más es distinta la Vía Láctea que Andrómeda. Cada vez más es diferente esta región de la galaxia que otra región. Y cada vez más hay distancia entre las
diferentes galaxias, hasta que en algún momento miraremos el cielo y solo seremos capaces de ver nuestra propia galaxia y alguna que otra galaxia cercana como Andrómeda, que de hecho se está acercando a la Vía Láctea. No es un podcast de astronomía, no se confundan. Pero me sirve este ejemplo para pensar en este proceso constante, permanente y absoluto en el cual la vida está todo el tiempo cambiando, moviéndose, transformándose, en un sentido que quizás no entendamos, podría decir que seguramente no entendemos, pero que, más allá de entender o no hacia dónde, podemos constatar este proceso permanente de cambio y de transformación. ¿Es posible para una subjetividad humana vivir en esa especie de flow constante de transformación y de cambio? No, pero sí es posible entender que esos saltitos que vamos a dar a nivel consciente, esos saltos que nos permiten ir a ese otro, a actualizarnos y engancharnos de nuevo con ese flujo de lo viviente que fue progresivamente cambiando y moviéndose, son absolutamente necesarios. Cada tanto hay que hacer un movimiento que me permita volver a ligarme con el estado efectivamente actual y presente de las cosas. A veces esos saltos son muy dolorosos porque nos implican perder y a veces nos cuesta perder. El chiste del título de este podcast, Sobrevivir al Apocalipsis, juega un poco con cómo solemos reaccionar a esas transformaciones y esos cambios. No quiero con esto decir que no es importante lo que pasa en los umbrales. Sin duda las fronteras son lugares muy particulares y muy especiales, en donde algo tiene otro color, otra temperatura, otra textura, otros aromas, que no es ni un territorio ni el otro, sino esto que pasa en la frontera. Todas las fronteras son muy singulares. Y estos planetas transitando por estas fronteras, Neptuno en la frontera entre Piscis y Aries, Plutón en la frontera entre Capricornio y Acuario, Urano acercándose a la frontera entre Tauro y Géminis, y ahora Mercurio y Venus pasando por esta frontera entre Géminis y Cáncer. El 17 de junio, Venus y Mercurio van a estar entrando en el signo de Cáncer, y al mismo tiempo haciendo aspectos, entrando en relación con Neptuno, con Plutón. ¿Esto qué quiere decir? En ese pasaje, en ese cambio de frontera, algo de lo que pasa con estas funciones de Venus y de Mercurio se va a ligar con lo que está pasando con estos cambios macro a nivel planetas transpersonales, con estos cambios de Neptuno que toca el comienzo de Aries y de Plutón que está entrando en Acuario. Estos movimientos, en donde los planetas personales cambian de signo, acercan un poco a la experiencia concreta lo que está pasando en este nivel más amplio, en este nivel más grande, que nos contiene, en donde está habiendo estos cambios de signo. ¿Dónde vamos a experimentar los cambios, los saltitos, este saltito de la escalera? Bueno, en dos grandes esferas. Por un lado tenemos Mercurio, que tiene que ver con la comunicación, con la palabra. Todavía el Sol está en Géminis, entonces el Sol está bajo regencia de Mercurio, porque Mercurio es regente de Géminis. Entonces es un periodo en donde tiene importancia lo mercurial. Y este cambio de signo nos lleva a poder pensar sobre algo de lo que hay adentro en nuestro mundo emocional. A mirar hacia adentro y descubrir algo de lo que sentimos, cómo pensamos lo que sentimos, qué marco de referencia nos damos para poder vivir nuestro mundo emocional, ligado con el signo de Cáncer. Cómo pensamos también nuestro hogar, nuestras prácticas cotidianas, cómo pensamos el cuidado, qué hay de valioso en ese cuidado para nosotros, qué necesitamos cambiar de nuestros modos de pensar el mundo para poder cuidarnos un poco mejor, cómo cuidamos también la palabra, cómo cuidamos lo que decimos y cómo lo decimos, cómo cuidamos la amorosidad, la afectividad que ponemos en nuestras palabras, cómo entendemos ese cuidado y ese afecto, cómo cuidamos también las palabras en cuanto a sus dictámenes. La palabra, además de dar cuenta de una realidad, dictamina la realidad, ¿no? Hay hechos de palabras. Entonces esto, un Mercurio transitando el signo de Cáncer nos lleva a cuidar esas palabras, a cuidar la forma en la que dictaminamos a través de la palabra. Esta idea del hechizo,
¿no? Ese hechizo que implica un hacer. Hay algo que hace en el hechizo. O los hechos del lenguaje, ¿no? De los que hablan lingüistas, como Peirce. Em, un hecho del lenguaje sería, por ejemplo, una promesa. Te prometo que, bueno, ese es un hacer concreto. Los declaro marido y mujer. Hay toda una institución a partir simplemente de una serie de palabras. Entonces, Mercurio en Cáncer nos lleva a ver cómo decimos, hacemos al decir sobre nuestro propio mundo interior. Y acá traigo una cosa fundamental que nos invito a observar estos días, que es cómo nos decimos, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, con cuánto desprecio, con cuántos maltratos nos referimos a nosotras mismas, ¿no? Como cuidar mucho y a nosotros mismos, cuidar mucho el modo en el que nos tratamos, cuidar mucho la forma en la que nos hablamos. O por lo menos, si no cuidar, que por ahí trae a veces cierta tendencia represiva, como me reto cada vez que me digo que soy tonto, me reto cada vez que me digo que soy inútil, por lo menos observarlo y ubicarlo. Este es el trato que tengo conmigo. Mirá, acá está otra vez. Volví a decirme, no, volví a insultarme. Volví a decir que soy tal cosa. Ah, mirá, de nuevo. Por lo menos observarlo y ubicarlo. Y después ver qué estrategias posibles puedo elaborar para lidiar con eso un poco mejor o para ponerle algunos límites más orgánicamente. El hecho de que el ingreso de Mercurio en el signo de Cáncer se dé haciendo contactos con Plutón y con Neptuno, también con la Luna Negra, también con Urano, nos lleva a transformaciones que son más profundas, que tienen más implicancias, que tienen más ecos. En ese pasaje de Géminis a Cáncer hay algo que se conmueve, que nos lleva a transformaciones y a cambios. Entonces, desde el contacto con Neptuno hay cierta disolución de modos de nombrarme. Desde el contacto con Plutón hay algo que busca transformar esos modos de nombrarme, de decirme, de hablarme, buscando lo que busca el proceso plutoniano, que ¿qué es? Poder vincularnos con un caudal mayor de poder, aceptando al mismo tiempo la muerte que es inevitable. ¿Esto qué quiere decir? Plutón a lo que nos lleva todo el tiempo es a entender que podemos lo que podemos y que no podemos lo que no podemos. Y nos lleva a eso desde la transgresión, desde el sometimiento, ¿no? De quedar sometidos a diferentes circunstancias. Nos lleva a eso desde el despliegue de poder enorme que vamos a hacer frente a situaciones que implican nuestra supervivencia. Hay diferentes escenas plutonianas de la vida en donde vamos a ir descubriendo esto. Puedo lo que puedo y no puedo lo que no puedo. Eso que puedo tiene que ver con mi condición humana y esto que no puedo también. Parte de mi condición humana es no poder ciertas cosas. Hay cosas que me pasan, que pasan por mí, que me llegan, que me tocan, con las que simplemente puedo ver qué hago. Eso es todo. No elijo tener una pulsión que me lleve en tal o cual dirección. No elijo amar lo que amo. Simplemente hay algo en mí que ama lo que amo. Yendo a Venus, también cambia de signo y también hace aspecto con Neptuno, con Plutón, con la Luna Negra, con Urano. Respecto de Venus, la invitación es a registrar los cambios que se dieron en el ámbito de la pareja, de lo amoroso, de lo afectivo, de los vínculos en general, pero en particular de los vínculos en donde hay algo más íntimo, tanto por el hecho de que Venus entra en Cáncer, como por el hecho de que los vínculos en Venus son vínculos en donde hay un reconocimiento subjetivo. En tanto esta persona me mira y me ve bailarina, yo soy bailarina, ¿no? En tanto el otro me reconoce como bailarina, pedagoga, amante, pareja, eh, incluso en tanto el otro puede ser capaz de mirarme, el otro y la otra, ¿no? El otro como concepto. Puede ser capaz de mirarme y reconocerme, me da una entidad humana. Me reconoce como sujeto del amor humano. En última instancia, lo venusiano tiene que ver con esto, en relación a lo vincular.
Y el otro gran área de lo venusino tiene que ver con los ingresos, los recursos, el dinero, la materia, cómo me vinculo con todo este universo. Entonces en esta transformación, en este cambio que nos invita a hacer Venus en ese pasaje de Géminis a Cáncer, tocando todos estos otros planetas, en contacto con todos esos planetas, tiene que ver con poder poner un poco más en juego la valoración de lo propio, la valoración de qué es lo que para mí es importante tener en mi casa, de qué es lo que para mí es importante tener como elementos de cuidado, de cuáles son los vínculos que me permiten darme ese cuidado, de qué vínculos pueden mirar ese mundo interior propio y qué vínculos no, qué vínculos me implican un lugar de protección y de contención y qué vínculos desafían esa protección y esa contención sin valorar, ¿no? Habrá vínculos que desde un lugar potente desafían ese lugar de seguridad y de contención, buscando una transgresión de lo conocido, no para llevarnos a un lugar patológico o padeciente, sino para sacarnos de un lugar viciado. Pero ubicar esto, ¿no? Ubicar a dónde hay vínculos que repiten una identidad conocida, anterior, previa, vieja, y ahí donde hay vínculos que dinamizan esa propia identidad. Muchas veces la propia identidad está ligada a ser un problema, a ser una molestia, a ser una mala persona, a ser una persona que está mal, que está dañada. Entonces cuando viene alguien y reconoce, por ejemplo, un talento, o reconoce una aptitud, reconoce una capacidad, me desafía a poder pensarme de otro modo. Con Venus entrando en Cáncer, la mirada del otro, la mirada de la otra, puede entrar a lugares de mucha intimidad, de mucha profundidad, puede tocar el corazón de mi propia identidad y de aquellas cosas que hago para defenderme y para protegerme. Es un lindo periodo para pensar acerca de lo que yo necesito para sentirme a salvo, seguro, contenido. Y es un buen periodo para construir y darme aquello que necesito para sentir esa comodidad. Y a la vez es un periodo para poder permitirme transformar, hacer cambios dentro de casa, cambiar muebles, cambiar de lugar los muebles, hacer limpiezas profundas. Es un lindo periodo para observar todo esto que hay adentro de nuestro mundo emocional y adentro de nuestro mundo material, ¿no? ¿Cuáles son nuestros adentros? ¿Qué adentros tenemos disponibles? ¿Qué adentros hay para mí? ¿Qué subjetividad construyen estos adentros? ¿Y cómo, transformando estos adentros, puedo transformar también lo que para mí es posible, deseable, habitable, vivible? ¿Cómo y con quién vivo esto que hay en mi mundo interior, en mi mundo emocional? Por otro lado, esta será la última semana en la que el Sol esté transitando el signo de Géminis. El 20, el jueves de la semana que viene, el Sol entrará ya también en el signo de Cáncer. Y esto hace que sea una linda semana para seguir trabajando en lo que nos atrae, lo que nos es significativo e importante en relación al mundo intelectual, cómo pensamos las cosas, qué nos dan ganas de estudiar, de aprender, de saber, de conocer, de descubrir del mundo que hasta ahora no conocemos, qué curiosidades podemos activar y despertar, cuándo la curiosidad nos puede llevar a descubrir algo de lo propio que nos es necesario habitar, alojar, y también ubicar qué relación tenemos con el cambio, con el movimiento, con lo dinámico, que es parte de las cualidades de lo geminiano. En Géminis tenemos el movimiento, el cambio, el pasar de un polo al otro, cosa que a veces hace que mucha gente se irrite con las personas geminianas, porque, pero hace 5 minutos me dijiste que eras la persona más pedorra del mundo y ahora me estás diciendo que sos un genio. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, a veces no hay mucho en el medio, simplemente se pasa de un estado al otro. Entonces, lo geminiano muchas veces nos trae cierto contacto con lo cambiante, con el movimiento. Y la posibilidad de poder alojar ese cambio y ese movimiento tiene que ver, por un lado, con ablandar de alguna forma lo rígido y lo fijado, y también con construir una serie de recursos emocionales que nos permitan sentir seguridad en esos umbrales.
Los umbrales son lugares que siempre nos asustan, nos incomodan, nos tensan. La posibilidad de transitarlos más o menos orgánicamente, más o menos fluidamente, tiene que ver con sentir cierta seguridad en relación a tener los recursos con los que yo necesito contar para atravesar ese umbral. Para algunas personas hacen falta más recursos, para otras menos. Para algunas personas hay ciertos umbrales terriblemente atemorizantes y para otras otros. Lo cierto es que siempre estos procesos de cambio invocan cierto temor, que no está necesariamente mal. Hay una cuota de ese miedo, de ese temor, que será parte importante de la propia preservación. El miedo nos lleva a cuidarnos y ese cuidado muchas veces es fundamental para atravesar esos umbrales. Los procesos de cambio, cuando se hacen cuidada y contenidamente, suelen ser más fructíferos, más potentes y más creativos que cuando se hacen torpemente, en donde en muchas ocasiones fracasan y necesitan volver hacia atrás. La posibilidad de construir una buena relación con ese cambio tiene que ver entonces con admitir el miedo que nos dan los umbrales, darle un buen lugar a ese temor y poder construir los recursos que necesito para atravesar ese umbral un poco más livianamente. Lo que no voy a poder nunca es evitarlos. Lo que no voy a poder nunca es permanecer y quedarme, porque la vida incesantemente nos empuja al movimiento, al cambio y a la transformación. Nos guste o no nos guste, me guste o no me guste, ese movimiento incesante en el que estamos involucrados va a suceder más temprano que tarde. ¿Puedo con eso? ¿Qué necesito en tal caso para poder con eso? Mercurio y Venus, atravesando este umbral, nos llevan a poder pensar sobre lo que hay adentro. Y en ese movimiento quizás sea posible descubrir cuáles de los miedos que me atraviesan y que me restringen la posibilidad de abrazar el cambio tienen que ver con lo que va a pasar y cuáles de esos miedos tienen que ver con lo que pasó. Distinguir el miedo al eco del pasado de los miedos naturales, sanos y saludables respecto de lo desconocido es un elemento fundamental. ¿Cuántos de los terrores que nos paralizan provienen de la memoria? Porque si vienen de la memoria, hay dos cosas para decir. La primera es que ya no existen y entonces no son un peligro que me esté amenazando, porque ya pasaron. Y la segunda es que si yo me quedo en esa parálisis, me quedo en relación con aquello que me asustó. No digo que sea fácil salir de ahí, digo que el único camino posible es hacia afuera. Mientras más me quede, más voy a padecer y a sufrir. Gracias por su sintonía, nos vemos la semana que viene. Pueden seguirnos en nuestras redes, @Espacio Interior Astrología. Tenemos una página web también, espaciointeriorastrología.com.ar. Mándanos señales de humo, una paloma mensajera. Hasta la semana que viene.